El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti. Está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Felices Pascuas para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esta mañana? De verdad que es una maravilla para mí estar aquí con ustedes, nuevamente celebrando juntos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojalá de verdad que cada uno de ustedes haya tenido o siga teniendo un tiempo de mucha bendición, de mucha paz, de mucha gracia que nos trae el Señor y la esperanza de sabernos elegidos por Dios para estar en este tiempo de resurrección, celebrando con el Señor, disculpen, la resurrección. Vamos a empezar, queridos hermanos y hermanas, como cada lunes, con nuestra oración, pidiéndole a nuestro Señor que se apiade de nosotros, y le damos gracias primero que nada por el darnos la oportunidad de estar ante su divina presencia esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felices Pascuas para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. A través del ministerio sacerdotal que me has conferido, Señor, haciendo uso de esta gracia infinita, quiero pedirte que bendigas y protejas a cada uno de tus hijos e hijas que nos están acompañando a través de esta estación Virgen de Guadalupe Radio, a través de nuestras páginas de Facebook y nuestra página de YouTube. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que bendigas y protejas a todos y cada uno de los que nos están siguiendo, de los que nos están acompañando, porque tú sabes, Señor, que todos necesitamos de tu divina presencia, todos necesitamos de tu divina ayuda, todos necesitamos de ti, Señor. Ilumínanos, protégenos y danos tu gracia, Señor, para que podamos juntos seguir celebrando la Eucaristía de la resurrección. Hoy ponemos en tus manos de manera particular las necesidades de cada uno de tus hijos e hijas, todos aquellos que se nos han encomendado a nuestras oraciones, todas aquellas personas que han estado con nosotros, Señor, acompañándonos en todo momento. Damos gracias en tu nombre también, Señor Jesús, a todos y cada uno de los que sirvieron, nos acompañaron, estuvieron con nosotros durante la Semana Santa, ayudándonos, colaborándonos y haciendo cada día mejor y más agradable los ministerios y los misterios que celebramos en la Semana Santa. Envía tu Espíritu Santo, Señor Dios omnipotente, a todos los hogares y todas las casas y todos especialmente los hospitales donde están tantos enfermos de todo tipo de enfermedad. Sánalos, Señor, donde están todos aquellos hombres y mujeres que se sienten tristes, que se sienten abandonados, que se sienten desesperados, que se sienten cansados. Ahí también manda tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan con tu gran ayuda y misericordia estar en la mejor disposición. Concédenos, Señor Dios omnipotente, permanecer fieles a pesar de las circunstancias adversas. Concédenos, Señor Dios todopoderoso y eterno, la gracia de poder vivir de manera mucho más activa cada una de las cosas que tú nos permites, Señor, hacer. Ayúdanos, pues, con tu gracia, Dios todopoderoso y eterno, para que todo lo que hagamos siempre sea para la salvación de nuestras almas y sea para darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Pues queridos hermanos y hermanas, mandamos saludos a todos y cada uno de ustedes, los que nos están viendo, los que nos están acompañando. Quiero también aprovechar esta oportunidad para darle gracias a todos y cada uno de ustedes, los que han estado siguiendo las transmisiones que hemos estado haciendo a través de nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio, las diferentes celebraciones, las diferentes misas, los diferentes programas, todas y cada una de las personas que estuvieron dando su tiempo, su espacio, llegando aquí a la cabina de nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio, y también por supuesto, a todas las personas que nos siguen acompañando y nos siguen ayudando con sus donaciones para seguir adelante. De verdad es un tiempo difícil para todos, pero también hay que tener la conciencia firme de que nuestro Señor nos multiplicará todo y cada una de las cosas que hagamos para ayudar a las diferentes necesidades de la iglesia. Hoy quiero trabajar contigo y quiero vivir contigo esta mañana para ayudarnos a entender un poquito más sobre las preguntas y dudas que pudieras tener sobre la resurrección. Porque hay tantas cosas que a veces se dice, hay tantas cosas que a veces nos comentan personas que tienen la gracia de podernos ver, de podernos ayudar de diferente manera, ¿no? Entonces, ojalá que ustedes puedan pues acompañarnos con sus preguntas, con sus dudas. Por favor, háganoslas llegar. Lo primero que yo quiero que sepan ustedes, y esto es algo extra bíblico, lo he comentado esta mañana en la celebración eucarística un poquito, sobre a quién realmente consideramos y creemos por lógica que nuestro Señor Jesucristo se manifestó. La Sagrada Escritura, si la lee uno en las diferentes versiones evangélicas de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, por favor, un poquito de agua me serviría demasiado. Gracias. Entonces, esas diferentes versiones no nos van a hablar específicamente más que de María, ¿verdad? María Magdalena, que fue aquella mujer que Dios escogió para que fuera la mensajera. Pero de manera lógica tenemos que entender, y también por cuestiones de lo que se dice y se cuenta, ¿verdad? Acerca de las diferentes revelaciones que Dios ha tenido a algunas personas que les ha dado, como entre ellas Santa Catalina Emmerich. Ella misma describe que a quien por primera vez se le manifestó nuestro Señor a través del arcángel San Gabriel, nuevamente es el arcángel San Gabriel el que le hace a la Santísima Virgen el anuncio de la buena nueva. Dios utiliza a sus ángeles para dar las buenas nuevas, porque para eso ángel significa mensajero. Entonces también, justamente cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Dios envió al arcángel San Gabriel hacia la Santísima Virgen para darle consuelo, para decirle: mujer, prepárate, quítate tu ropa de luto, porque el que tenías que esperar está a punto de llegar. Y entonces ella describe justamente cómo nuestra madre se quitó la ropa de luto, se puso engalanada, y cuando en ese momento nuestro Señor se manifiesta en el lugar donde ella estaba, donde había estado en luto, en espera, en expectación, entonces se manifiesta y le dice justamente a nuestra madre, le dice: María, mamita. Y ese es el abrazo en el que todos están ahí. Entonces, por favor, háganme la caridad ustedes. Mandamos saludos por ahorita a Zenet Lara, a Marta María Vázquez, a Edgar Rivera, muchas gracias por acompañarnos, a Ofelia Hernández, a Andy Bajonero, a Antonia Álvarez, Lola Ruiz, Yuga, Mama Flakes, Hilda Pérez y todos los demás que nos están acompañando. Muchas gracias. Entonces, dice Catalina Emmerich que cuando nuestro Señor abrazó a la Virgen, ella le dijo: gracias por todo, por tu acompañamiento, porque sin ti no lo hubiera logrado.
Y uno puede tener esa capacidad de verdad, queridos hermanos, de entender porque nuestra madre fue y es la compañera única de nuestro Señor en esa pasión. Era la única que podía entenderlo, que podía comprenderlo. Los dos estaban unidos de una manera especial para poder cumplir esta misión que les había encomendado Dios de recuperar la relación perdida que por el pecado habíamos perdido con Dios. Entonces, obviamente, a pesar de que nuestra madre lo sabía, a pesar de que nuestra madre estaba en condiciones de entender en muchos sentidos la misión de nuestro Señor Jesucristo, no significa que nuestra madre por eso no tenía que padecer o sufrir. Entonces, eso es lo que pasó, ese abrazo. Después nuestro Señor ya se le manifiesta a las santas mujeres, se le manifiesta a María Magdalena y lo encontramos en la Sagrada Escritura. Pero hoy justamente hemos leído en el Evangelio según San Mateo que los judíos y las autoridades de la ley vinieron a pagarle a los soldados para que ellos realmente concedieran y empezaran a testificar que durante la noche vinieron los apóstoles y robaron el cuerpo de Cristo. Y dice, ya hasta la fecha, muchos de los judíos están en esa concepción, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo es posible que después siga la gente creyendo que nuestro Señor Jesucristo su cuerpo fue robado y que la resurrección no existió, cuando verdaderamente, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar el relato de que Jesús dice, primero se les apareció a los 11 y luego se les apareció a los 12, ya estando el nuevo discípulo elegido para completar el número de los 12, el que había de ocupar el lugar de Judas Iscariote. Y luego dice, después se les apareció a más de 500 personas reunidas. Jesús se manifestó en este tiempo pascual, los 50 días, durante los 40 días se manifestó nuestro Señor antes de la ascensión del Señor. Durante 40 días se manifestó. Todo este tiempo único, inigualable, se manifestó nuestro Señor a sus apóstoles, comió con ellos, vivió con ellos, rezó con ellos, oró con ellos, los preparó, les encargó las últimas cosas. Ellos estaban animados, ellos estaban felices, lo vieron aparecerse y desaparecerse. Entonces es casi como quien dice, no es tan creíble realmente que los judíos simplemente creyeran más la idea de que, es que se robaron el cuerpo. Y entonces, ¿cómo explicar esas apariciones, esas manifestaciones, esos nuevos milagros de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando hablamos de que ya volvían a haber más de 500 personas reunidas y vieron a nuestro Señor resucitado y actuando, entonces obviamente, ¿qué significa eso? Significa que ya había una manifestación pública nuevamente, ya no era algo escondido, ya no era de que solo se les aparecían los apóstoles en el lugar donde estaban, en el cenáculo donde también fueron a esconderse, ya no estaban alrededor de la Virgen nada más esperando a ver qué pasaba, sino ahora ellos podían ir incluso a lugares públicos. El mismo Señor dice a María Magdalena, le dice, dile a Pedro que lo espero en Galilea. O sea, Galilea significa el pueblo de Jesús, el pueblo de Pedro, el pueblo de los apóstoles, significa el lugar donde inició Jesús su ministerio y ya ahí quiere continuarlo de manera eterna. Entonces, Galilea es un lugar escogido por Dios de manera muy particular. Hay una cosa muy interesante que tenemos que ver de alguna manera. Ahora, en nuestros días, la tumba de nuestro Señor Jesucristo ya ha quedado adentro del gran complejo de la así llamada ciudad de Jerusalén. Pero antes de eso era fuera de la ciudad de Jerusalén. Lo que significa entonces que lo que era la barda que rodeaba todos los pórticos que amurallaban la ciudad de Jerusalén estaba recorrida, por decirlo de alguna manera, para que dejara fuera lo que ahora es el lugar donde está el Santo Sepulcro. Ya con el tiempo, por mandato de algunos emperadores y demás, decidieron ponerla por fuera.
Pero obviamente, y ahora cuando uno va o tiene la bendición de estar en Tierra Santa, ya uno encuentra que el Santo Sepulcro está dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén, pero en el tiempo de Jesús no era así. ¿Por qué? Porque entendemos, y dice la Sagrada Escritura clarísimamente, que todo aquel que muriera o que derramara sangre tendría que ser impuro. Pero fíjense nada más, era impuro. Pero en el caso de Jesús les valió gorro. A Jesús lo empiezan a golpear desde adentro, desde el palacio del emperador, desde el palacio de ahí de Pilatos. Desde ahí empiezan a golpear a Jesús y la sangre de Jesús empieza a chorrear, a irse corriendo por toda la vía dolorosa. Entonces, aquella cuestión de la impureza, si hubiera, algunos por supuesto quieren defender, los judíos quieren defender, y si uno lee los libros históricos de los judíos, ellos van a decir que realmente nuestro Señor Jesucristo fue cuando Pilato lo mandó azotar y todas esas cosas, lo mandó fuera de la ciudad. Eso es lo que van a defender ellos para no decir que fueron contra sus propias leyes. Entonces imagínense, ellos también tienen estas ideas que Jesús fue azotado fuera de la ciudad de Jerusalén y que en la ciudad, fuera de la ciudad de Jerusalén, fue también condenado a muerte y fuera de la ciudad de Jerusalén le entregaron la cruz. Por eso hay algunas versiones, por eso hay que tener muchísimo cuidado, que hay algunas películas que justamente abren como películas de la vida de la pasión de Cristo que abren como una especie de portón y viene Jesús y fuera de ese portón le entregan la cruz. Justamente este fin de semana estaba viendo una película de esas. Y entonces digo, es una película basada en libros apócrifos y esos libros apócrifos, es decir, libros no aceptados por la iglesia, pero son de las versiones judaicas, unas versiones que tratan de escudarse, decir, nosotros no cometimos nada impuro. Por eso entonces sacamos a ese tal Jesús, sacamos a ese impostor, a ese falso Mesías fuera de la ciudad de Jerusalén para que fuera golpeado, para que fuera crucificado. Y por eso entonces lo sacaron. ¿Por qué viene todo esto? Porque si ustedes se dan cuenta y leen con tranquilidad la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta, válgame la redundancia, que Jesús después de la resurrección no se presenta en la ciudad santa. No regresa a Jerusalén, no está en Jerusalén. Entonces, ¿en dónde se presenta con sus discípulos? En el lugar donde empezó. Está con ellos en Galilea, se va a presentar con ellos en el camino a Maús, se va a presentar con ellos en Betania, se va a presentar con ellos en Cafarnaún, se va a presentar con ellos en otras áreas de la periferia. Pero ¿por qué ustedes creen que Jesús no entra ¿por qué ustedes creen que Jesús no entra a la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué creen? ¿Cuál es? ¿Qué es ese signo? ¿Cuál sería entonces la razón por la que Jesús no entra a Jerusalén? La razón primordial era esta cuestión del rechazo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, y eso es algo fuerte. Por eso ahora de alguna manera los judíos o las autoridades israelitas o palestinas, los que ustedes quieran, por cuestiones de querer de no salir tan mal históricamente, entonces, y claro, y en el momento el emperador que había era un emperador cristiano, por supuesto, entonces de algún modo obligó a que la barrera de la ciudad santa ya cubriera el Santo Sepulcro, pero no era la idea. La idea de Jesús era cumplir justamente aquel mismo mandato que él les dijo a sus apóstoles cuando los mandó de 2 en 2. ¿Qué fue lo que les dice? Les dice él justamente, si en un pueblo no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies de las sandalias, sacúdanselos y váyanse de ese lugar. Entonces, cuando nuestro Señor resucita, no viene a presentarse otra vez a los sacerdotes de la ley, no viene a los sacerdotes del templo, no viene a presentarse a los sacerdotes de la ley, no viene a presentarse a los fariseos, no viene a presentarse a los escribas, no viene a presentarse a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron. Entonces hay una especie de rechazo, pero no por como venganza, sino lo que el Señor está haciendo es que de nada serviría presentárseles a ellos como el resucitado si ellos estaban empecinados en negar su resurrección.
Entonces, obviamente, pues imagínense, ¿no? Seguimos mandando por aquí saluditos a las personas que nos están acompañando. Antonio Guadarrama, muchas gracias. A Marta Olvera, muchas gracias por sus comentarios. A Glenia Durán Rosso, a Francisco Herrera, a Jessica López, a Vinicen, María de Jesús López, Francisco Herrera, Catherine Argueta, gracias por acompañarnos. Que el Señor le conceda a usted, mi hija, la gracia de sanar. May the Lord Jesus Christ give you the grace to overcome your problems. Catherine Argueta, gracias. Lucero Ríos, muchas gracias por acompañarnos. Vicente Villamar, gracias. Dice una pregunta aquí, Francisco. ¿Por qué cuando resucitó Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no tengo que subir al Padre? Qué bueno, es una pregunta muy bonita, muy, muy preciosa. Gracias, Francisco, por hacerla. La razón principal es por la cuestión de la impureza. Vuelvo a decir, no vuelvo a decir, sino Jesús dice, no me toques en el sentido estricto es todavía no haciendo a la gloria del Padre. Todavía no he estado, tú no estás lo suficientemente pura, todavía tú no tienes esa gracia de poderme tocar. Algunos también, una de las versiones dicen que Jesús no permitió que lo tocara María Magdalena porque todavía no se encontraba con la Santísima Virgen, o lo cual ya expliqué antes que eso así no sucedió. Entonces, una de las razones principales es que no me toques, no me agarres en el sentido de todavía yo no he entrado a la gloria del Padre, no puedo todavía, no puedo mancharme nuevamente de pecado porque entonces no sería yo la ofrenda perfecta. Entonces, si se hubiera dejado agarrar por María Magdalena, lo que hubiera hecho nuestro Señor es quedar nuevamente impuro, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, el quedar impuro sería como que la cuestión no hubiese existido. Entonces, por eso nuestro Señor le dice, no me toques ahora, todavía no subo no subo a la gloria de mi Padre, todavía no me presento por completo como ofrenda agradable a Él, y entonces no quiero estar manchado nuevamente para presentarme ante Él. Quiero llegar sin mancha, puro, intacto. Entonces, esa es la razón, no es una cuestión de rechazo, no es una cuestión de no mereces tocarme o no necesitas tocarme, sino es una cuestión más de ofrenda perfecta, agradable al Padre. ¿Okay? Hay una pregunta. En el Evangelio de este domingo se recalcan dos puntos interesantes. Una es que salen los dos corriendo, pero uno corría más rápido que el otro, llegó y no entró y se esperó. ¿Por qué ese punto? Primero, el que dicen que iba corriendo más rápido. Y el otro es el por qué también especifican y no entró. Gracias por la pregunta. Esto justamente tiene que ver mucho, queridos hermanos y hermanas, con la primacía. En otras palabras, después de haberse presentado nuestro Señor de manera particular a la Santísima Virgen, a María Magdalena. ¿Y por qué María Magdalena? Porque hemos dicho era mujer con una pura de corazón. Y entonces después de eso, tenía que presentarse a Pedro. Pero Pedro tenía que ser el primero en confrontarse con nuestro Señor. Entonces por eso cuando los dos, Juan, que era el más joven, llegó primero a la tumba, no entró porque él no quiso arrebatarle la primacía a Pedro. Pedro tenía que ser el primero en contemplar la tumba vacía, la tumba abierta, tenía que contemplar porque ese era su lugar, porque de alguna manera es como una cuestión jerárquica. En otras palabras, tiene que ver mucho con la parte espiritual, con la parte del lugar santísimo. ¿Se acordarán ustedes que en el templo había el lugar santísimo donde solamente los sacerdotes, los grandes sacerdotes, el sacerdote principal podía entrar una vez al año? No entraban, aunque hubiera otros sacerdotes, no entraban. Entonces, en ese sentido, la tumba viene a ser el lugar santísimo, el lugar donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Y el único que tiene la potestad sacerdotal en ese momento, como tal, es Pedro, porque Pedro se la otorgó el Señor. Entonces, el único que puede entrar entonces al lugar es Pedro, primero. Segundo, él comparte
esta bendición de entrar con Juan y por eso entonces Juan entra después. Pero también ¿por qué? Porque por lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice justamente que hasta que vio los lienzos y los clavos y todas las cosas ahí a un ladito, entonces creyó. Porque si hubiese entrado Juan primero, era un incrédulo. Pedro ya no. Pedro ya estaba convencido que el Señor había muerto y que lo había prometido que iba a resucitar. Entonces ese gozo, esa alegría no se la quiere quitar Juan. Se la tiene que dejar a nuestro cabeza de los apóstoles, que era Pedro. Pero insisto mucho, era por cuestión jerárquica. No tenía que hacer algo que no le correspondía. Si Juan hubiera entrado, significaría entonces que él estaba asumiendo la personalidad errónea del jefe de los apóstoles y no era. Por eso nuestro Señor manda avisarle a Pedro. No dice ve a decirle a los otros apóstoles, dice Pedro. Porque justamente Pedro es el responsable de dar las buenas noticias, como en nuestros días. Nuestro Pedro de nuestros días es ese Santo Padre y es el responsable de darnos las buenas noticias. Él entra primero al lugar santísimo y después entramos todos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por la pregunta. No sé si haya quedado más o menos clarito por ahí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacernos? Gracias Leticia Martínez por acompañarnos. Gracias Eddie Yadi Coronado. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, pues yo creo que vamos a ir a nuestra primera pausa mientras le piensan un poquito ahí sobre las preguntas que quieran hacerme. Y regresando vamos a hablar sobre otro punto muy, muy importante. Seguiremos hablando sobre la cuestión de Jerusalén. O sea, esta cuestión... recuerden también, antes de que se me olvide, porque si no, no lo voy a recordar. Otra de las razones por la que Jesús no llegó a Jerusalén como resucitado es porque cuando Jesús iba hacia Jerusalén y la vio de lejos, cuando dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, cuánto desearía tenerte bajo mis alas como la gallina cuida a sus polluelos, pero tú no has querido. O sea, entonces nuestro Señor no iba a arriesgarse después de la resurrección, por decirlo así, a seguir siendo rechazado. Entonces, porque entonces estaríamos volviendo otra vez como hacia el pasado y dando oportunidad a que su resurrección fuera malentendida. Nuevamente, que lo consideraran un brujo, que lo consideraran un endemoniado, que lo consideraran como más todavía como alguien que tenía la capacidad de regresar de la muerte, pero como si fuera un muerto viviente. Los así llamados en el mundo, ¿cómo se le dice en el mundo en el vudú, que tienen un muerto viviente, ¿sí? Entonces ellos supuestamente tienen personas que tienen esa capacidad, ¿no? Que son espíritus inmundos los que manejan estos muertos, pero ellos los llaman pero entonces nuestro Señor Jesucristo nos iba a exponer a eso. Por eso entonces no llega a Jerusalén. Jesús todo su ministerio lo empieza fuera de Jerusalén, aunque sabía que por cuestiones proféticas tenía que ser condenado en Jerusalén, la ciudad santa, para que la sangre preciosa derramada de nuestro Señor Jesucristo, que aunque para los judíos era una cuestión impura, pero la sangre preciosa de Jesús tenía que purificar la ciudad santa, para que no solamente fuera santa, sino fuera santísima. Entonces hoy en día era santa porque ahí vivía, había estado, era el lugar elegido, había sido la promesa hecha, estaba la piedra del sacrificio de Abraham, estaba todas estas cosas hermosísimas del tiempo. Y entonces, pero Jesús viene a santificar más, a hacerlo más santo todavía. Pues bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra pausa. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Mildred Rivero, gracias. Y nos encontramos en unos minutos.
Comprar tu casa no es un sueño, es toda una realidad. Hay miles de casas esperando convertirse en tu hogar y darte esa estabilidad y felicidad que tanto anhelas. Soy Azucena Lester, quien te guiará por este proceso hasta el momento que recibas las llaves de tu casa. Mi teléfono es 830-515-6809. Las religiosas de María Inmaculada te ofrecemos nuestra academia dominical en Villa María, con talleres de guitarra, pintura, computación e inglés. Los domingos de 10 a 12. Son clases para niños a partir de los 10 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Estamos ubicadas en el centro de San Antonio, en el 719 Augusta Street. Nuestros teléfonos son 210-223-8163, 210-226-0025. Te esperamos en Villa María para que sigas con tu formación. Que Dios te bendiga. Y hay otras que sé. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Les seguimos dando la bienvenida a todos ustedes nuevamente a su programa, El Mensajero Eucarístico. Hoy estamos hablando sobre preguntas sobre la resurrección. Si tienen algunas preguntas, algún comentario, por favor, háganoslo saber. Sería muy bueno para nosotros saber qué piensan ustedes, saber cuáles son las dudas y sería padrísimo, ¿no? Entonces, seguimos dando la bienvenida a los que nos están acompañando. De último, ahora Mildred Reverón Álamo, muchas gracias por acompañarnos, por hacernos la caridad de estar con nosotros. Entonces, seguimos hablando de este tema padrísimo sobre la cuestión de la resurrección. Ahorita fuera de los micrófonos estábamos hablando con Adrián un poquito más sobre la persona de San Juan el Evangelista. Le decía a él un poquito, ¿no? Cómo a pesar de haber sido un discípulo muy especial ante los ojos de nuestro Señor, el discípulo amado, el discípulo querido, el que acompañó a la Santísima Virgen María, el que presenció la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todavía dice, él mismo lo dice en su Evangelio, porque ni siquiera es que fuera una acusación, o sea, él lo reconoce porque el Evangelio del domingo lo leímos tomado de la versión evangélica de San Juan. Entonces dice en su palabra San Juan, ¿verdad? Dice que hasta que vio los lienzos y las cosas que estaban ahí, entonces creyó, porque hasta entonces le había sido difícil creer. Fíjese, entonces, eso que le causó a San Juan, pues que fuera el único de los apóstoles, no como castigo, sino también como una manera de nuestro Señor Jesucristo de poder ayudarle a resarcir todo ese daño que había hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo le pide o le permite, no le da a él la gracia del martirio. Es el único de los apóstoles que no fue martirizado. Fue el apóstol que tuvo que ser exiliado, fue el apóstol que tuvo que vivir de una manera fuera de la realidad de la primera iglesias, de las iglesias cristianas al principio, porque al final de cuentas su manera de haber vivido su fe había sido
en cierto sentido, no igual que los demás. Todos los demás apóstoles, los 11, incluyendo el nuevo discípulo que llamaron para ocupar el lugar para ocupar el lugar de Judas, no de San Judas, el lugar de Judas, también fue martirizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir para nosotros? Que bueno, muchas veces el Señor nos hace también la caridad de educarnos y nos va a permitir vivir ciertas cosas para que así podamos ir hacia adelante. Aquí tenemos una pregunta más, dice Irma Pérez. Padre, me encantaría saber por qué en el credo que profesamos, déjenme verla, profesamos, dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Perfecto, muy bien, muchas gracias por esa pregunta, es padrísima esa pregunta. Jesucristo descendió a los infiernos, ¿por qué? Hay algunas versiones que dicen descendió al lugar de los muertos, pero realmente Jesucristo descendió a los infiernos porque justamente hasta allá es el lugar donde habita el demonio, donde están las almas perdidas, donde están las almas que no creyeron y no aceptaron a Jesús, las que no aceptaron al Mesías que venían. Ahí están las ánimas, los ángeles rebeldes. Y entonces Dios tenía que manifestar su gloria en todo, absolutamente todo el ambiente espiritual, el cielo, la tierra, el infierno, el purgatorio, todo, a todos los lugares tenía que presentarse Él como victorioso. En otras palabras, Dios fue hasta el infierno para que pudiera ver Satanás la victoria de Dios mismo. O sea, lo que se perdió es como si alguien dijera, apóyame, quiéreme, y nunca lo apoyas y nunca estás con ellos. Y el día del éxito de esa persona viene y te dice, mira lo que logré a pesar de tu no apoyo. Y fíjense, hablando de eso, quisiera decirles a ustedes que eso muchas veces nos pasa en la vida. O sea, muchas veces no recibimos el apoyo de nadie y sin embargo luchamos por nuestros sueños, y no es que vayamos a ser presuntuosos y digamos, mira lo que logré, pero sí importa para como recargárselo. Pero sí fue nuestro Señor Jesucristo a decirle al demonio, al mero reino del demonio donde Él está, has quedado vencido, has quedado de verdad, mi muerte ha sido, ya no tienes poder sobre mí, la muerte ya no tiene poder sobre mí. Entonces, hasta este lugar también yo mando, yo estoy aquí, yo soy el amo y Señor de todo. Porque como alguna vez lo dije, Dios nos ama a todos, nos ama absolutamente a todos de la misma manera, porque Dios es un Dios de amor. Entonces, a pesar de que el demonio se haya rebelado contra Dios, Dios no deja de amarlo. O sea, porque es la naturaleza de Dios. El demonio no deja de odiar a Dios, entonces por eso Dios no manifiesta su misericordia sobre él, porque no hay arrepentimiento. Él decidió eternamente estar contra Dios, y Dios en su amor infinito, Él decidió amar eternamente. Entonces, de alguna manera, cuando Dios desciende a los infiernos, es para demostrar quién es Dios. Cuando Jesús desciende a los infiernos, va a demostrarles quién es Dios, para qué es lo que hace, y cómo es que Dios le demuestra al demonio que su reino ha quedado destruido, vencido. Entonces eso es justamente lo que es. María Cortés dice aquí, acompañándolo y aprendiéndolo, gracias por sus enseñanzas, a Dios primero. Enseña la verdad, no gana nada diciendo falsedades, dice Catarino Saucedo. Ok, que nos haga la caridad de decirnos por qué decimos eso. Bueno, pues dice algo así de nuestro Padre Jehová. Bueno, nosotros no creemos en ningún Jehová, nosotros creemos en Jesús, ¿no? Entonces, agradecemos al hermano Catarino que se explique un poquito. Entonces, y le agradecemos también su comentario, por supuesto, todos son bienvenidos. Entonces, la cuestión también radica aquí en que nosotros, al creer y afirmar que Jesús descendió a los infiernos, es para demostrar su reino, su victoria. Y de la misma manera, por eso a los pecadores, cuando nos toque morir a nosotros y nos toque ser juzgados por Dios,
y algunos iremos a la salvación eterna y otros a la condenación eterna, no por Dios mismo, sino por nuestros propios actos. Entonces, alguna otra pregunta que tengan, con mucho gusto la contestamos antes que se nos vaya más el tiempo. Pero bueno, entonces volviendo un poquito más a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa entonces también que nosotros nos tenemos que adecuar a esta maravilla. Jesús, al resucitar, nos abre el camino al cielo, nos abre el camino hacia Dios, recupera nuevamente esta relación perdida que teníamos con Dios Padre, nos deja los medios para permanecer en fidelidad. O sea, nosotros tenemos que entender, Señor, tenemos que entender que la salvación ya está dada, la salvación ya está ahí para nosotros, ya se nos ha alcanzado por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero también es cierto que no se nos impone. No es de que yo ya alcancé la salvación y entonces ahora, quieras o no, te guste o no, te has salvado, porque a veces es lo que escuchamos por otros lados. Al contrario, lo que Jesús dice, la salvación aquí está, estos son los medios para conservarla. Si tú decides conservarla, pues adelante. Utiliza estos medios, utiliza los sacramentos, utiliza las gracias, utiliza las bendiciones, utiliza todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y después de eso, entonces, pues vamos, ¿sí? Vamos y si aún así tú decides que no te interesa, que no te importa, entonces obviamente cuando lleguemos con Dios, simplemente seremos nosotros poseedores de el premio que nosotros conservamos o no conservamos. Entonces, mandamos saludos a Carmen Urrieta, muchas gracias por acompañarnos, por Jaime y Catalina Meléndez, por Belma Caratachea, muchas gracias, Longoria, señora Longoria, muchas gracias. Entonces, es importante que sigamos en esta sintonía. No nos dejemos a veces convencer por situaciones ajenas, ¿sí? Por situaciones que nos metan duda. Investiguen, pregunten, indaguen, lean, pero también es importante que saber qué leemos, porque hoy estamos ya sobreinformados. Hoy cualquier persona puede ponerse detrás de un teléfono a escribir cualquier cosa, puedes hablar cualquier persona. En nuestros tiempos, como se dice, ya cualquier persona utilizamos nuestro teléfono para salir en una cámara y para poder pasar nuestro videíto, etc. Ahorita a Marta María Vázquez está haciendo una pregunta que la verdad sí está súper... no tendríamos el tiempo para responderla por ahora, porque implicaría todo un programa completo, lo lamento muchísimo. Marta dice, Padre, ¿qué representan los 7 sellos en el Apocalipsis y por qué son esos sellos? Entonces, para no meterme en ese asunto que está ahorita, igual lo dejamos para la próxima semana para explicarlo con mayor tranquilidad, querida Marta, porque sí, obviamente es un tema amplio, porque tendría yo que explicar a qué se refiere un sello, cuáles son los sellos, por qué son 7, qué representan. Entonces sí necesitaríamos un poquito más de tiempo. Pero lo único que sí puedo decirle, nada más de manera generalizada, es que los 7 sellos del Apocalipsis vienen a representar los 7 dones del Espíritu Santo. Y también 7 momentos históricos, 7 momentos espirituales que tenemos que ir nosotros rompiendo, o el Cordero de Dios tiene que romperlos, porque de alguna manera son como estos 7 momentos históricos que tenemos que pasar y que representa cada uno de ellos algo específico. Entonces, si gustan ustedes, la próxima semana lo abarcamos, hablamos sobre eso, la explicación de los 7 sellos del Apocalipsis, su representación, para qué están, qué es lo que hacen y por qué son tan importantes para nosotros. Porque también es cierto que hay que entender que muchas de las cosas del libro del Apocalipsis específicamente son cuestiones muy simbólicas, cuestiones a veces muy complicadas de entender con facilidad. Entonces, obviamente, pues no me gustaría solamente arriesgarme a decir una simpleza ahora cuando requiere una verdadera explicación, y ustedes se merecen esa parte.
Entonces, pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por hacernos la caridad de acompañarnos. Ya estamos para concluir nuestro tema, nuestro programa del día de hoy. Pero acuérdense de eso. Muchas gracias. Gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias por cada uno de sus apoyos. Gracias por cada una de las cosas que ustedes nos comparten, porque gracias a ustedes, pues seguimos adelante. Ciertamente nos encantaría tener más tiempo, nos encantaría tener algo más que ofrecerles. Arriésguense, obedezcan. Quiero recalcar esto: no bajen la guardia ahorita en nuestras cosas de lo que tenemos que cuidarnos. Quédense en casa, obedezca las normas, siga siguiendo las actividades espirituales a través de los diferentes medios de comunicación, con sus sacerdotes, con sus párrocos que celebran la misa a través del Facebook. Téngales mucha paciencia. Algunos de ellos apenas están iniciando en este mundo de la comunicación a través de los medios. Entonces vamos a ver errores, que se movió la cámara, que se salió, que no se escucha, que sí se escucha. Entonces son muchos momentos que deben ustedes que entender, y se los agradezco infinitamente, pero apóyenlos, anímenlos para que le puedan echar ganas en todo lo que hacen. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero agradecerles con todo mi corazón, para que el Señor Dios, por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Ha sido de verdad una Semana Santa diferente, una Semana Santa que en muchos aspectos nos ha vuelto a lo que era al inicio. Me encantó una de las cosas que dijo, si mal no recuerdo, el cardenal Sara, un sacerdote africano, un obispo africano, cardenal africano, que ahora es el encargado ciertamente de lo que en algún tiempo fue, aunque se escuche muy feo, ¿verdad? Se le llama la doctrina de la fe, pero en algún tiempo se llamó la Santa Inquisición. Entonces, la doctrina de la fe, él mismo dijo: nosotros no hemos hecho otra cosa más que regresar a nuestros orígenes. La iglesia nació en las casas, en los hogares, en las familias. Entonces, no nació en los templos vinieron después, las grandes catedrales vinieron después, los grandes santuarios vinieron después. Entonces, obviamente, esa es una cosa hermosísima. Nosotros estamos nuevamente en estos inicios. No se desespere, no se canse, no baje la guardia, siga en oración con nosotros, siga en estado siga en estado de alerta con todo lo que está pasando, y se los agradecemos infinitamente. Entonces, vamos a terminar justamente nuestro programa del día de hoy pidiéndole a la Santísima Virgen que los cubra a todos, los proteja a todos, y que un día nos encontremos todos en la gloria de Dios, resucitados con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una excelente semana, una semana de octava de Pascua, de celebraciones. Felices Pascuas para todos ustedes.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo.